que Jehová derrotaría ese ejército delante de ellos. Ellos, hermano, entusiasmados y emocionados seguramente con sus canciones. ¿Qué ejército no canta su himno para ir hacia el campo de batalla? No conozco ejército que no tenga canciones. No conozco ejército, hermanos, que no tenga que alentarse con sus viejas canciones, con sus banderas y sus estandartes. No hay ejército, hermano, que no recuerde el pasado, que no hable del testimonio de los hombres de ayer. No conozco ejército que no tenga héroes en el pasado para alentar a otros. No conozco ejército que no tenga a quien encomendarse, que no tenga su propio credo y su religión. El pueblo de Israel tenía a quien encomendarse y tenían héroes en el pasado, pero sin embargo, cuando llegó la hora del desafío, cuando el gigante se les confronta, cuando los llama y los trata de poco hombre, cuando los trata de mujercitas porque no quieren salir al campo de batalla, entonces recién entendemos que el ejército de Dios, el ejército de Israel, para ellos simplemente Dios había sido una historia. La palabra era una historia. La palabra de Moisés era una historia. Y todo lo que Dios había hecho en el pasado era una historia. No conocían la palabra ni conocían al Dios de la palabra. Se dieron cuenta recién que Dios era un desconocido en medio de ellos. Era un desconocido en las legiones de Dios, como aquel profeta Eliseo, hermanos míos, que le da a conocer a su siervo, el criado, que los que están con ellos son mayores que los que están con aquellos los sirios. Los que están con nosotros son mayores y son mucho más que los que están con ellos. Aquello era historia, aquello no era verdad, aquello estaba en el pasado. Y se dieron cuenta que Dios no era conocido por estos hombres. Hombres que conocieron, hermanos, desde su niñez la ley de Jehová. Hombres que fueron alentados por sus padres, enseñados en las Sagradas Escrituras, no conocían al Dios de sus padres. Un problema les dio a conocer que ellos no conocían a Dios. De pronto en medio de ello aparece un hombre pequeño, un hombre menor de edad seguramente en comparación a los hombres ya maduros, que estaban, hermanos míos, en la edad y en la hombría, en la capacidad de poder portar armas y de pelear con los ejércitos enemigos. Apareció aquel que no conocía las armas, hermanos, forjadas por los hombres. No conocía, hermano, el arte de la guerra, el arte de la lucha. No conocía el arte, hermanos míos, que enseñan en el campo aquellos viejos soldados que adiestran a los menores. No era conocedor ni de la jabalina, no era conocedor ni de la espada, no era conocedor ni del escudo, no era conocedor de la coraza, no era conocedor de ninguna de aquellas cosas que portaban los ejércitos de Israel. Era conocedor del nombre de Jehová, era conocedor del Dios de la palabra, era conocedor no del Dios de la historia, sino del Dios del presente, del Dios que no queda sujeto en el tiempo. Cuando Dios queda en el tiempo, quedó en la historia. Dios no es historia, Dios es el eterno presente, Dios está vivo, Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Dios no cambia a través de los tiempos, Dios no se muda. Y eso es lo que Dios se dio, hermano, a conocer de esa forma al pequeño David, cuando este hombre estaba en el desierto a solas cuidando las ovejas, mientras que todo ese ejército, recién allí ante la amenaza de ese gigante, se dieron cuenta que eran hombres que no conocían a Dios. Al Dios no conocido, predica el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros diferentes a los atenienses, a los griegos? ¿Somos acaso nosotros distintos y hemos actuado diferente? ¿Ha actuado diferente el pueblo de Israel en circunstancias como estas? Se repitió esta historia muchas veces a lo largo de todo el tiempo de la historia de Israel, en que siempre se dieron cuenta que nunca habían conocido a Dios, como conocemos el caso y el tiempo, hermanos míos, de Elías. Elías, el hombre que trae el desafío ante los profetas de Baal y ante los sacerdotes de Baal. El Dios Baal era más conocido en medio del pueblo de Israel que el propio Jehová. Adoraban a Jehová y adoraban a Baal. Estaban indefinidos, como escuchábamos recién. Estaban indefinidos. Entonces había que presentar a Jehová, había que mostrar a Dios delante de ellos y había que hacer el desafío. Y Elías hace el desafío. Y cuando hace el desafío dice: si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle.